ministro, fue sin dudas Miguel Vargas Maldonado por el trabajo allí realizado, pero también se les recuerda por ser de ese grupo de confianza extrema de José Francisco Peña Gómez y por haber sido el candidato presidencial en el año 2008 de su Partido Revolucionario Dominicano, partido que preside, que dirige actualmente y donde nueva vez es candidato a la presidencia de la República para los comicios venideros del año 2024, y en su rol de coordinador, de vocero, también hay que decirlo, de la Alianza Rescate RD, donde ha tenido sin dudas un gran protagonismo en el actual marco y contexto político. No viene solo, está acompañado también de algunos de sus más importantes colaboradores, Janet Camilo, que no necesita presentación también, que ha sido servidora pública en muchas instancias, es la presidenta en funciones, Israel Abreu, abogado que también tiene una gran participación en medios de comunicación, es el presidente de la Comisión de Políticas Públicas, Ángel Acosta, nuestro querido amigo, hermano, regresó, siempre miembro en licencia temporal de la Z, el patrón, es el encargado de comunicación. También Wandy Ramírez, acompaña a su candidato presidencial y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a quien damos la bienvenida y esperamos que esta ronda de preguntas y respuestas permita al pueblo dominicano conocer su parecer de los temas más importantes de actualidad. Buenos días y bienvenido, ingeniero. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación y saludar a todos ustedes y a todos los radioyentes de este importante programa que ya es una tradición en el país. Así es. Ingeniero, buenos días. Para nosotros, el gobierno de la mañana, la verdad que es un verdadero placer recibirle. Usted en mucho tiempo no le habíamos tenido por aquí. Yo que tengo un tiempecito ya en esta cabina, la última vez que les recuerdo en una entrevista en este programa fue para la convención del PRD 2012, cuando usted y el ingeniero Hipólito Mejía terciaban por la candidatura presidencial de ese partido. Un poquito menos. Es la última vez que yo lo recuerdo, por lo menos yo, pero siempre el mismo placer recibirle aquí en el gobierno de la mañana. Ingeniero, usted acaba de encabezar o está encabezando un esfuerzo político sumamente importante en medio del actual proceso electoral. Usted ha logrado llevar a un escenario de concertación a organizaciones políticas como el que parecían casi imposible de llevarlas a un escenario de concertación, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano como parte también de estos acuerdos. El historial en los últimos años, ingeniero, en los últimos procesos ha sido de decisiones en primera vuelta, decisiones presidenciales en primera vuelta, desde Hipólito Mejía hasta esta parte. No fue posible bajo ninguna circunstancia que se concertara un acuerdo de primera vuelta, dada la situación de que, según todas las encuestas, aparentemente el PRM y Luis Abinader van a repetir la historia. Las encuestas que maneja el gobierno, por supuesto. Pero nosotros entendíamos fundamentalmente que era necesario juntar la oposición en un esquema u otro. Y se consensó que cada partido llevara a su candidato y en una segunda vuelta hacer una alianza apoyando al que clasifique para una segunda vuelta electoral. Yo creo que eso tiene desde algún punto de vista aristas muy positivas, porque cada partido hace su esfuerzo, cada organización busca sus votos, cada organización también participa con toda su dirección, sus militantes, sus dirigentes y los simpatizantes, y evita que partido y militante y simpatizante de un partido tengan que votar por un candidato ya preestablecido para una primera vuelta. Yo creo que aquí de esa forma se recogen más votos. Evidentemente, de la otra forma, con una candidatura única, representando a toda la oposición, genera un impacto también importante, que eso hay un contrapeso ahí entre una cosa y la otra. Pero yo creo que lo que hicimos fue lo posible. Yo creo que realmente hay un espacio para nosotros crear las condiciones de producir una segunda vuelta en este proceso electoral del 19 de mayo, y entendemos que va a ser así. Va a ser así, estamos comprometidos, no solamente los candidatos, sino los partidos políticos, a apoyar
al que clasifique para esa segunda vuelta. Ayer, el lunes, iniciamos una primera acción conjunta que va a ser seguida de otras acciones que también hemos contemplado, que más adelante podemos anunciar, y que van a beneficiar la consolidación de la Alianza Rescate RD. Ingeniero Miguel Vargas, mi gran amigo, para mí es un gran placer tenerlo por acá. De hecho, la primera vez que iba a participar formalmente en la Z iba a ser como vocero suyo en el gobierno de la tarde. Un hombre que a mi juicio ha debido ser presidente ya de la República Dominicana, extraordinario ministro de Obras Públicas, el mejor canciller que ha tenido República Dominicana y que está dando muestras de un desprendimiento sin igual. Porque usted no llegó a la presidencia por acciones de personas que hoy usted hace coincidir y concertar. No obstante, esas son valoraciones personales. Hay una población dominicana que ve el accionar político de la oposición y está reclamando el nivel de unificación entre Danilo y Leonel a los fines correspondientes. La pregunta sería, en el marco de la denuncia reiterativa que usted mismo ha hecho, de uso de los recursos del Estado, de inducción, de abstención y todo lo que implica, con lo posible hecho según su planteamiento, ¿es posible que la oposición tenga posibilidad de ganar el próximo proceso electoral? La oposición de seguro va a provocar una segunda vuelta que, por supuesto, eso se encamina a un triunfo de la oposición. El proceso electoral pasado es muy diferente, que fue municipal, es muy diferente a un proceso congresual y presidencial. Son dos cosas diferentes. Además, todos conocemos cómo fue este proceso pasado, todo lo que se hizo. La propia OEA en su informe final estableció claramente la acción del gobierno de manera directa en cuanto a la compra de votos, la compra de cédulas, los centros, y lo denunció, está plasmado en su informe final del proceso pasado, y lo denunció a nivel públicamente y como informe final de la OEA. O sea, yo creo que están las condiciones para que la oposición, haciendo el trabajo, consolidando aún más la unidad que tenemos, pues podamos seguir adelante para procurar producir una segunda vuelta en mayo 19 y luego ganar las elecciones en junio 30. Ingeniero, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a la Z. Mucha gente podría ver que si hubiese una unidad desde el primer momento, habría mejores resultados incluso en las elecciones municipales. ¿Por qué insistir desde el PRD en llevar una candidatura aparte, incluso llevar algunas candidaturas congresuales aparte de una alianza a la que usted es el principal, el principal activo que está apostando? No, desde el PRD no, somos 3 partidos políticos que estamos en esta alianza opositora Rescate RD, con posiciones en cuanto a la parte que pasó municipal, con liderazgo en territorio y con una situación que viene precisamente de un proceso desde el 2020, donde ha sido una tarea ardua procurar este acercamiento, esta alianza, y lo hemos logrado, porque hay sinceridad en este proceso. Cierto, y comparto con usted el hecho de que debimos haber avanzado más en algunos temas, en algunos aspectos de la alianza tiempo antes, y eso hubiese podido contribuir inclusive a un escenario diferente en la municipal. Pero el tiempo de la alianza municipal no contribuyó para que nosotros pudiéramos, y eso se planteó de manera reiterada en la mesa del diálogo, ser más amplio en la conformación de apoyo tripartito, como debió haber sido. En la congresual ahora logramos 23 provincias con senadores comunes. Hay otras 9 con alianza bipartita, o sea, donde vamos 2 partidos apoyando a un solo candidato. El PRD, por ejemplo, tiene 2 alianzas tripartitas, que en el Ceibo y Atomayor, que vamos apoyados tanto por el PLD como por la Fuerza del Pueblo. Tenemos una parcial apoyado por el PLD en La Romana, otra parcial apoyado por la Fuerza del Pueblo en Peravia, y estamos ahora en un proceso con Ocoa, donde hasta ahora vamos solos,
pero se puede generar quizá alguna otra alianza, algún otro apoyo en ese sentido. Ingeniero Vargas Maldonado, tengo una curiosidad. En el año 2002 se produjo una reforma constitucional cuando el expresidente Hipólito Mejía era presidente de la República, para propiciar la posibilidad de que un presidente de la República pudiera optar por 2 periodos consecutivos, pero estableció en esa constitución el nunca jamás. Luego, en el año 2009, el 14 de mayo de 2009, en el Jaragua, se suscribe el famoso pacto de las corbatas azules. A partir de ese momento, el PRD, que tenía una cuota histórica de un % bastante amplio, parece que comenzó a tomar decisiones estratégicas que lo han llevado a un residual, a veces 1, 2%, en las elecciones, por ejemplo, ahora las municipales. Muchos atribuyen que creo que fue menos de 1. Ok. Muchos atribuyen precisamente que esa debacle del partido se debió o se originó en ese famoso pacto de las corbatas azules, que rehabilitó a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. Yo quisiera saber, por esas razones esencialmente, cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a usted a firmar ese famoso pacto de las corbatas azules. Bueno, primero, el PRD participó de manera activa en ese proceso de ese acuerdo de la reforma constitucional, que hoy por hoy es la reforma más avanzada que ha tenido el país, la más moderna y la que más beneficio le ha traído a la población dominicana. Nosotros vimos el interés nacional por encima del interés partidario y particular. Además, cumplíamos en ese momento con un compromiso histórico como partido de la no reelección presidencial consecutiva, que evidentemente uno de los nuestros fue que procuró, después que se había logrado cuando José Francisco Peña Gómez procuró 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Nosotros pusimos, como dicen, habilitamos a Leonel y a Hipólito Mejía. Ninguno de los dos ha podido ser presidente hasta la fecha, pero en eso entendíamos que era más importante el contenido de la reforma constitucional de que quién fuera el candidato presidencial. Y entendíamos también, y la situación nuestra no se produce por esa reforma, la situación de no haber sido presidente en el 2012. La situación de no ser presidente se produce por alianzas entre elementos internos del partido y externos también, que procuraron desde el 2008 que yo no fuera presidente. Inclusive me negaron la posibilidad de hacer una alianza en el 2008 con el Partido Reformista, que ya la tenía totalmente montada en primera vuelta, y eso fue producto de diferentes factores y actores internos y externos. Pero nosotros estamos muy satisfechos de haber logrado esa reforma constitucional del 2009, de haber participado en los aportes más importantes de esa reforma. Ahí me acompañaron como juristas en ese entonces el doctor Virgilio Bello Rosa, el doctor Eduardo Jorge Prats y el doctor Milton Rey Guevara. Discutimos todos estos temas por más de 6 meses en reuniones con el presidente Fernández, con asesores o colaboradores del presidente Fernández, y los aportes en cuanto a las altas cortes, en cuanto a la reforma de las Fuerzas Armadas, en cuanto a la reforma de la justicia, el PRD tuvo mucho que ver en esos aspectos. Y estamos muy satisfechos, estamos contentos, nos sentimos orgullosos de haber participado en esa reforma, independientemente, como usted señala, que eso haya podido impedir, que no fue así, que yo fuera presidente de la República. Ingeniero, primero reconocer el esfuerzo que ha hecho de unificar la oposición política. Creo que es un gran aporte a la democracia y que obviamente representa un punto de equilibrio. Y a propósito de ese dato histórico que hoy revela acá, decirle que recuerdo que creo que las elecciones fueron el día 20 de mayo, en el año 2012. Tuvimos una reunión, creo que fueron 2 días después, el día 23, que nos juntamos. Y ahí le decía yo a usted que uno de los graves problemas que usted ha tenido, que no ha sabido el equipo suyo, usted defender, y fue acorralado en función de una narrativa mediática, revirtiendo incluso acciones que se dieron en contra de usted, asumiéndolo como propia. Sí. Porque todo el mundo sabe lo que pasó en ese proceso interno del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, y qué sector incluso de poder financiaron campañas a adversarios internos suyos, y fueron públicas porque incluso las revelaron públicamente. Sin embargo,
ustedes, la respuesta suya siempre fue el silencio. Y qué bueno que ese tipo de cosas, por lo menos comiencen ahora a ventilarse en los medios de comunicación y que usted pueda reivindicar todo ese tipo de cosas. Yo en cuanto a eso, permíteme decirte que eso sí yo considero, y lo admito, que fue un error nuestro. El no salir al frente a decir una serie de situaciones que se produjeron, y no lo hice en ese momento para no perjudicar a mi partido que llevaba un candidato. Pero nosotros, por ejemplo, y es de la cosa que la gente no observa en los procesos electorales, en el 2010, el Partido Revolucionario Dominicano, aquí deben algunos recordarlo, sacó un 46.7%. Ese 46.7% ya siendo presidente del partido, que fui electo en el 2009. Ese 46.7% que sacamos le dio el derecho a la casilla número 1. Pero con ese 46.7 que sacamos, no sacamos un senador. Eso otra también travesura interna con sectores externos que produjeron de manera una operación quirúrgica muy puntual en provincias donde nosotros teníamos ganado los senadores. Y esa es parte de la historia. Ingeniero, ¿qué hacer ya de cara a este proceso? ¿Cuál es la ruta crítica que tenemos en estos 50 días de campaña electoral? Bueno, nosotros precisamente hemos estado haciendo encuentros para definir ya con acciones conjuntas y también, evidentemente, cada candidato, cada partido desarrollar su propia actividad como partido y como sectores externos y otro tipo de actividades políticas electorales, pero entendemos que la contundencia de la acción conjunta va a ser fundamental y determinante en este proceso en las 6 semanas para las elecciones que restan. Ingeniero Miguel Vargas, bueno, me tocó realmente cubrir sus procesos presidenciales, el proceso de crisis y división del PRD, muchos mediadores que finalmente fracasaron, y hoy me sorprende verlo usted entonces como el mediador de esa gran crisis que produjo la visión del PLD, y la verdad que es el arquitecto de ese encuentro, porque se percibe como que las heridas todavía están ahí, latentes, frescas y cierta frialdad o lejanía, pero usted ha logrado que hayan firmado y se hayan sentado en una mesa en ese acuerdo. ¿Qué tan difícil, quisiera ver desde el día 0 que usted empezó la primera llamada, qué tan difícil fue acercar a esos dos líderes del PLD? Bueno, fue un proceso, es una agenda que yo la tengo para después de las elecciones, pero que realmente yo saludo y respeto la posición que han asumido tanto los dirigentes del PLD encabezados por Danilo Medina y Abel Martínez, y lo de la Fuerza del Pueblo encabezado por Leonel Fernández. Yo creo que refleja una madurez política, porque como bien tú señalas, es reciente el proceso de separación que hubo, y esto yo creo que ha sido un tiempo récord en lograr que dos partidos, dos facciones que hace menos de 4 años han hecho una separación, y que hoy estemos también juntos hacia un proceso electoral para conquistar la presidencia de la República. Ingeniero, usted como vocero del gran bloque opositor de la Alianza Rescate RD, me gustaría saber su opinión respecto a si cree usted que la posición de la Junta Central Electoral, que dijo públicamente que tomará medidas correctivas a raíz del informe que usted señaló al principio de esta entrevista, pues presentó la OEA ante la Junta Central Electoral y el país. Y además hay muchas personas, incluso en esta misma mesa, que entienden que la Alianza Rescate RD debe tomar una postura más enérgica frente a la Junta Central Electoral y al partido de gobierno, tomando en consideración todo lo que pasó en febrero 18. ¿Cuál es su postura como el vocero de esa gran alianza respecto a si la Junta Central Electoral real y efectivamente va a realizar las acciones, va a tomar las previsiones, qué se va a hacer con la policía militar electoral, que fue un tema bastante cuestionable, su accionar y su desempeño? Sí, en base a eso, nosotros como alianza, y lo hicimos de manera conjunta, depositamos
sendas comunicaciones en la Junta Central Electoral, enviamos unas comisiones que de manera presencial visitaron al presidente de la Junta Central Electoral y el Pleno, y allí se entregó una comunicación, en primer lugar referente a los recursos públicos que le corresponden a los partidos políticos, que ha sido violada la ley 2023 en su artículo 124, en cuanto a lo que es el 0.5% en los procesos electorales. Y la otra es en cuanto a todas las garantías electorales que vimos precisamente producto de ese proceso pasado. La Junta a raíz de eso, pues envió una comunicación donde asumía inclusive un párrafo del informe de la OEA, estableciendo algunas de esas anomalías que se produjeron, y también estableciendo la situación que se creó en cada centro de votación. En los centros de votaciones hubo centros de campaña del PRM, y hubo un control también absoluto con instalaciones de centros de compra de cédulas ahí mismo. Eso ellos lo vieron, y evidentemente si hubiese sido muy aleatorio el tema, muy imparcial, pues quizás no se hubiese manifestado en ese informe. Pero conversando con parte del grupo de observadores, pues evidentemente refleja que fue un asunto, prácticamente un patrón general que se produjo en todos los centros de votaciones. Y en cuanto a ya la Junta, y lo reconocimos en el lunes, cuando participamos en el encuentro con la Alianza Rescate RD, ya ha comenzado a hacer algunas correcciones de los pedimentos que en esa comunicación de garantías electorales habíamos establecido. Entendemos que no son suficientes, que debemos completar todo el pedimento que hemos hecho en cuanto a garantías electorales en ese sentido, y también nosotros nos hemos comunicado con la Organización de Estados Americanos, además de otras instituciones internacionales, con el propósito de dejar claro cuál fue la situación y cuál es la situación de ahora. Hasta ahora, bueno, sometimos un recurso de amparo ante el TCA del tema de los recursos, que fue rechazado, y evidentemente eso también, ahí habían como 15 abogados, todos del gobierno, en procura de precisamente presionar a la instancia jurídica para que fallara en contra. Nosotros entendemos que esto sería totalmente contradictorio a lo que son las normativas, la ley electoral y el sistema democrático del país. O sea, eso está establecido de manera muy clara en la ley 2023, con asignaciones muy puntuales en cuanto a los periodos no electorales y los periodos electorales. Y ellos asumieron y entregaron solo lo que corresponde al periodo no electoral, que no se corresponde con lo que debe ser en este momento. Pero además, también el 40% de ese punto, de la mitad de lo que no corresponde, lo dieron el jueves. O sea, 48 horas antes de efectuarse una situación de incertidumbre. Yo he manifestado que lo que han querido asfixiar la oposición, sin embargo, hacer uso abusivo de recursos del Estado a través de diferentes formas que tiene este gobierno. Ingeniero Vargas Maldonado, además del elemento crítico natural que debe tener en una democracia la oposición, de señalar lo que los gobernantes actuales o no hacen bien o no hacen suficientemente bien, siempre debe haber un tema propositivo. De hecho, muchos cambios políticos se dieron en algún momento porque se ofrecía estabilidad o el retorno de la estabilidad, o porque quien ganaba, a quien estaba en el poder, era un candidato atípico como en el 2000, o probablemente en el caso del continuismo en el 2012 porque alguien aseguraba continuar lo que estaba bien. Había un mensaje que de alguna manera calaba en el electorado. Y hago esta introducción porque, además del tema crítico, que es natural, insisto, en la oposición, hay quienes entendemos, me inscribo entre ellos, que posiblemente uno de los aspectos que tal vez ha faltado en el actual contexto de la campaña es el aspecto propositivo, una propuesta sobre todo estrella, una propuesta eje, atractiva. Y digo esto sabiendo que en 2016, cuando el Partido Revolucionario Dominicano fue aliado en su momento al presidente Medina, al candidato y presidente Medina, recuerdo que su publicidad, muy buena por cierto, decía: este es el acuerdo. Hablaba más educación, este es el acuerdo, más lo que sea, este es el acuerdo.
sentimos a veces que ha faltado también un poco de eso, de diferenciarse también a través del tema de propuestas que obliguen a posicionarse a sus rivales, que en este caso son el oficialismo, pero que también puedan encantar a una parte de la población, que hay que decirlo, ingeniero, se siente muchas veces un poquito decepcionada, digamos, con la política tradicional. ¿Qué le parece o qué juicio podría recibir yo de usted en ese sentido? Lo que pasa es que lo que ocurrió el 16 es muy diferente de lo que está ocurriendo ahora. Ahora han habido los procesos que hemos dicho aquí de divisiones de parte de lo que están participando también en esta alianza opositora. Y además era una alianza con un partido político. Ahora somos 3 partidos políticos con diferentes posiciones que hemos tenido que llevar a coincidir y todas esas cosas, pues ahora en nuestra participación siempre hemos separado lo que es la alianza y lo que es nuestra candidatura y nuestra posición como partido. Nosotros entendemos que aquí lo que más nos mueve a nosotros a conformar parte de esta alianza y a tomar esa iniciativa es la situación que tiene el país. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, quería preguntarle, díganme solo en un tema, en un aspecto, en una circunstancia que haya mejorado el país. Uno solo, que yo tengo el material para decirle que no. Una sola. Entonces, en ese sentido entendíamos que era necesario pero por Dios. Pues entonces el trabajo es fácil, ingeniero. Pero por Dios. Y todos esos escándalos que se han dado en todas las instituciones públicas, de prevaricación, de nepotismo, de amañamiento de licitaciones. Y el turismo es una continuidad de lo que se venía haciendo. Además, con estadísticas distorsionadas, porque incluyen ahí hasta los dominicanos del exterior que vienen a visitar el país. Esto el turismo es un soporte que se ha continuado y que evidentemente nosotros entendemos que quizás usted sacó quizás lo único que se puede hablar. Bueno, yo lo felicito, usted es un hombre bien. Manejo de la pandemia. Vamos compañeros a la pausa, aprovechar al ingeniero el mayor tiempo que podamos. Es sin duda un momento oportuno, sobre todo por la... Pero lo que sí yo quiero, antes de ir a la pausa, yo sí quiero decir que evidentemente lo de la oposición y lo del gobierno, los conscientes, saben que esta propuesta de cambio fracasó. Y es una realidad. Y podemos analizar sector por sector, tema por tema, y lo podemos demostrar también. Vamos a la pausa. Cuando retornemos en este gobierno de la mañana de este día miércoles 27 de marzo, vamos a continuar con esta interesantísima entrevista con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, ex canciller, ex ministro de Obras Públicas y un hombre de una hoja de servicio dilatada en la República Dominicana. Vamos a la pausa, venimos con Miguel Vargas Maldonado. Una vez más, llévatelo, Cundo. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, así como también en su condición de haber servido al país desde importantísimas posiciones como es la Cancillería, el Ministerio de Obras Públicas y por supuesto su largo historial como político en el país. Vámonos de inmediato, Diulca, contigo para arrancar esta segunda ronda. Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el PRD ha sufrido un éxodo significativo. De hecho, hay gente que no ve un relevo generacional dentro de esa organización política y que le ve a usted como el eterno presidente de ese partido. ¿Está preparando Miguel Vargas Maldonado un relevo generacional, un relevo político, alguna gente que se perfile como presidente futuro del PRD? Nosotros estamos preparados para todo lo que le convenga al país. Por eso, como señalaban anteriormente, fuimos parte de la reforma constitucional del 2009. Aunque eso generara que habilitara a 2 posibles candidatos presidenciales. Y eso fue, los compañeros propios nuestros me señalaron eso como una jugada política equivocada de parte mía. Y yo entendía que el interés del país está por encima de nuestros propios intereses. Y evidentemente que el PRD tiene en su seno una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, con condiciones, y yo, que permaneceré en el PRD hasta que muera, me voy a ocupar también de colaborar, contribuir con esa consolidación, con esa preparación de jóvenes, porque el PRD, aunque quieran destruirlo, no lo van a poder destruir. ¿Y en la presidencia del PRD hasta cuándo? Hasta que me corresponde ya este periodo. Por cierto, el candidato vicepresidencial que ha elegido Miguel Vargas Maldonado es un joven de 31 32 años. Y por cierto, azuano tenía que ser
de ASO. Nosotros somos el presidente del partido que más oportunidades le ha dado a los jóvenes. Inclusive en las elecciones del 2010 salimos con el diputado más joven, que fue precisamente Paliza. La alcaldesa más joven, que fue Kimberly, y entre otras cosas. Y muchos jóvenes diputados, diputadas, regidores, regidoras, alcaldes, alcaldesas, promovidos por la presidencia que me ha correspondido a mí hacer. Ingeniero, el Partido Revolucionario Dominicano, que usted preside y del cual es ahora mismo su candidato presidencial, fue durante décadas la principal fuerza política del país, indiscutiblemente. Usted ahorita enseñaba que en las elecciones del 10, el Partido Revolucionario Dominicano obtuvo un 46% aproximadamente. 46.7. Con usted como candidato presidencial en el 2008, recuerdo que superó el 40%. Y con Hipólito Mejía en el 2012, el 47%. Hoy el potencial electoral del PRD está, en términos de consecución de votos, bastante disminuido. Me gustaría saber si se ha hecho a lo interno del PRD un análisis de qué ha pasado y las posibilidades de crecimiento, de que el PRD retome nuevamente esa ruta de crecimiento. Bueno. Y otra pregunta para terminar por mi parte. ¿Cómo usted observa el ejercicio de la política hoy en la República Dominicana, en las circunstancias en que vemos que prácticamente no es el que el pueblo decida que sea presidente, sino que de alguna manera se lo imponen a través de diferentes manipulaciones? Así es, está muy degradada el ejercicio político en la República Dominicana. Vemos cómo estos procesos electorales se convierten en un mercado persa, y donde precisamente el que debe tener la iniciativa de establecer una convivencia pacífica y democrática son precisamente los que propician este desorden en cuanto a compras y ventas de candidatos y candidatas y dirigentes, que es el gobierno en este caso. El PRD, como usted dice, se ha disminuido en materia de votación, pero hemos crecido en lo que son los principios, los valores y sobre todo la dignidad. Y a ese grupo de hombres y mujeres que se mantienen en nuestro partido asumiendo esa posición, pues merecen un respeto, un reconocimiento de nuestra parte. Y aunque no hemos disminuido en voto, pero nos hemos mantenido firmes en cuanto a lo que son los principios y valores de nuestro partido y lo que son también nuestra dignidad humana, que no transigimos en lo absoluto. Es muy fácil asumir posiciones cómodas, pero no es lo más correcto. Es preferible mejor asumir posiciones de principios y de valores, manteniendo su dignidad, reitero, y que hacer lo que se tiene que hacer. Ingeniero Miguel Vargas, candidato presidencial, Partido Revolucionario Dominicano. Lo más importante que se ha hecho políticamente en el último trayecto de esta semana es este encuentro del junte entre Danilo, Leonel Rescate, RD a través del PRD y su mediación. En este sentido, no estamos solamente hablando de una medición presidencial, también es congresual. Y hay varios niveles de alianza, bipartito, tripartito, que van a competir. La pregunta sería, ¿qué expectativa, planteando lo general, de votación tiene obtener el Partido Revolucionario Dominicano en una primera vuelta? Y segundo, ¿cuántos candidatos cree usted que gane o senadurías la Alianza Rescate RD? Yo lo que estoy seguro, y aunque muchos son incrédulos en esto, que la Alianza Opositora Rescate RD sacará más del 50% en conjunto con los partidos, no solamente los tres partidos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, sino otros partidos aliados que también participan. Y eso va a producir una segunda vuelta. Pronosticar cantidades de senadores no creo que sea el momento apropiado para eso. Yo creo que este es un momento de trabajar. Y aunque el lunes se produjo el primer encuentro visible en materia de lo que son los líderes del partido, con esto no quiero decir que Leonel y Danilo se habían reunido antes, sino que los líderes de los partidos sí habíamos tenido en la comisión de diálogo de la Alianza Rescate RD cantidades inmensas de encuentros, de reuniones, de programas, primero buscando el consenso y el acuerdo en los temas tan difíciles e importantes como son candidaturas, donde en un territorio tú encuentras liderazgo tanto del PRD como del PLD como de la Fuerza del Pueblo, y ahí es que surgen esas interrogantes, esa incógnita en cuanto a la decisión final. Yo era propicio, y lo dije y lo planteé,
de llevar candidatura tripartita en las 32 provincias del país, claro. En el caso de los senadores. En el caso también de los alcaldes, ampliar aún más el abanico de tripartito. Pero, reitero, fue una alianza que produjimos sobre la marcha, y que realmente el hecho de que en territorio, porque hay que ver el tema de las comunidades, de los municipios, de los distritos, existan liderazgos diferentes con potencial de cada partido. Todo el mundo, ustedes lo saben que esto es así, todo el mundo cree en política que gana. Y yo que estoy participando en este proceso, sabiendo cuál es mi escenario político, pero cuál es mi obligación como dominicano, entiendo que estoy ubicado en lo que tengo que hacer y lo que debo hacer, sin esperar más allá de lo que nosotros entendemos debemos asumir y debemos obtener en el próximo proceso. Ingeniero Vargas Maldonado, me quedé con la curiosidad de la pregunta anterior con relación a la parte que usted decía, que no sufrió una derrota en el 2012 o efectos del 2012 a consecuencia del pacto de las corbatas azules, sino que hubo una conflagración, una conspiración desde dentro y desde fuera. Y yo me quedé con la curiosidad, bueno, de dentro más o menos pudiéramos saber, pero desde fuera, ¿no sería uno de esos actores con los que hoy se está sentando usted en la mesa del diálogo dentro de la Alianza Rescate RD? Eso es una pregunta. La otra pregunta es si usted no se arrepiente de haber propiciado en alguna manera la división del PRD y haber hecho de alguna manera que naciera el partido que hoy está en el gobierno. ¿Quién que te orienta? Y llegar. Porque tú estás equivocado. Yo estoy en el PRD. Me oriento de usted. Pero déjame decirle el dato para precisar. El dato suyo fue de 106.156 votos, que usted me dijo menos de uno, no. Fue próximo, como le decía, un 3%, fue un 2.87%. Es decir, usted ha sacado como partido prácticamente lo que saca un senador en cualquier provincia. Entonces, ¿no se arrepiente usted, en base a esos datos obtenidos en estas municipales, de haber dividido el PRD? No, lo primero que yo no dividí el PRD, pues yo estoy en el PRD. Okay. Eso es lo primero. Dividieron al PRD parece que se quedó solo. Lo que traicionaron y se fueron. No me importa haberme quedado solo. Y si hay que quedarse solo, soy yo me quedaré solo, pero con mis principios y no haciendo lo que está haciendo ahora el PRM en el gobierno. Es una realidad. Ahora, yo no, si usted no conoce, parece el proceso. Porque quiero que me edifique usted. No, si usted quiere, yo hacemos una reunión aparte para yo edificarlo. Puede hacerlo porque aquí veo que está totalmente desinformado. No, yo creo que usted informe, que me informe a mí. Después. Pero con respeto. Como el mismo respeto le estamos teniendo a usted. No, pero yo no le faltaba respeto a usted. Bueno. No busque discusión conmigo. No le estoy buscando. Conmigo es difícil. Es respuesta a lo que queremos. Si a usted lo mandaron a provocarme aquí. No, en lo absoluto. Aguántese. En lo absoluto. Sí. Aguántese. Mire. Le falta poco. Se produjo una expulsión nuestra luego del proceso electoral del 2012, a la cual yo me defendí, acudí a los tribunales y la gané. Y eso fue la situación. Y después, los demás, más adelante, decidieron irse del partido y conformar un partido político diferente. Esa es la realidad. Si usted no la conocía, es bueno que la sepa. A mí se me expulsó del partido después del 2012, a los 30 días, a los 20 días. Y yo asumí mi defensa y gané en los tribunales esa defensa. Y luego ellos decidieron irse del partido. Yo no expulsé a nadie. Ellos, inclusive cuando el 2012 que había dado una expulsión, yo hice una amnistía en el Palacio de los Deportes para que todos se integraran a la campaña con Hipólito Mejía. Comenzando por Esquia Guerrero. Pero además, por si acaso, la Junta que me entregó 212 millones de pesos para esa campaña, yo de esos 212 millones de pesos le hice un cheque de 185 con nombre y apellido Hipólito Mejía Domínguez, para que lo utilizaran en la campaña, descuidando las tradicionales compromisos del partido en ese proceso. Y lo hice primero porque quería que mi partido ganara, pero evidentemente tampoco me iba a dejar humillar ni pisotear por nadie, ni lo haré, ni lo permito, ni lo permitiré nunca. ¿Y el factor externo de la derrota del 2012?
El factor externo. Sí, usted decía que hubo una parte externa que colaboró con la parte interna. No, del 11. Del 11, correcto. Del 11 en la convención nuestra, todo el mundo lo sabe. Pero ¿quién fue? ¿O quiénes fueron? Bueno, yo lo voy a decir ahora, fue parte de los actores que hoy están en el PRM, una parte mínima de los actores que hoy están en el PRM, y sectores políticos fuera del PRD. Ingeniero, bueno, miren, nosotros estamos en medio de un proceso electoral, pero parece como que la sociedad dominicana está anestesiada. Nosotros analizamos la política pública en materia de seguridad, obviamente que hemos fracasado, que hemos confundido los homicidios con la criminalidad. Todos los días más asaltos, la situación económica, hay que ir a un supermercado para entender lo que es el bolsillo del dominicano en estos momentos. Y me gustaría conocer, como es canciller de la República, también, aparte de esa política pública, la visión que usted tiene de cómo el gobierno dominicano ha manejado el tema haitiano, que obviamente ha afectado mucho a la República Dominicana, porque yo soy de lo que sostengo que hoy tenemos mayor cantidad de inmigrantes ilegales en la República Dominicana que lo que teníamos hace año y medio. Sí, mira, haciendo un enfoque en sentido general, cuando nosotros decimos que la promesa de cambio fracasó de este gobierno, está basada en lo siguiente. Todos los sectores experimentan un proceso de retroceso profundo, todos. Y todos los servicios públicos del país están deteriorados. Una energía más escasa, más cara, un sistema de salud deteriorado totalmente, junto a un sistema educativo que, no hay que decirlo, ahí están los hechos. Un endeudamiento permanente, altísimo, sin control, sin explicaciones y mucho menos sin resultados. Pensiones privilegiadas, sin criterio institucional, solamente para buscar adeptos a una reelección. Un gasto dispendioso terrible y la más baja inversión pública en la historia de un cuatrenio. La más baja inversión pública, a pesar de todos esos préstamos que se han tomado. No hay un sector, la inseguridad, el costo de la vida. No hay un sector que tú puedas decir hemos avanzado en este sector. Todo ha sido un retroceso. Y el tema de la política exterior, sobre todo con nuestro vecino país de Haití, ha sido incoherente, errada, caótica. El presidente de la República, que es el que dirige la política exterior del país a través de la Cancillería, asume posiciones ambiguas en sus posiciones, tanto pública como privada. Se ha manejado mal el proceso de la discusión. Nosotros entendíamos y lo dijimos cuando nos llamaron con la intención de colaborar con el gobierno y con el país a principio de gobierno. Establecimos varias posiciones y recomendaciones que hicimos al presidente públicamente en ese escenario, donde teníamos que lo primero era que teníamos que hacer es sacar la confrontación de la República Dominicana con Haití, que eso no nos beneficia en absolutamente nada, porque no es un problema de Haití, República Dominicana, es un problema haitiano, y no podíamos provocar con acciones militares esa situación. Lo segundo era acudir a la comunidad internacional, y lo tercero era el diálogo permanente a nivel diplomático. Usted dijo en ese sentido el pasado lunes de que el gobierno o el presidente, se refiere directamente a él, tiene una doble agenda, que por un lado hace negociaciones y por el otro lado entonces tiene un discurso distinto. Sí, puede dar más detalles sobre esa denuncia que hizo? Yo quería continuar con la exposición, porque realmente hay que concluir en lo que nosotros nos hemos basado, porque hemos dicho que la propuesta de cambio de este gobierno fracasó. Y no hay un sector que tú puedas señalar como que ha progresado, que ha avanzado, al contrario. Y se ven ahora situaciones en el manejo de la política que nunca antes pudimos nosotros ver en el país. Comprando pobreza. O sea, da pena ver a los dirigentes cuando vienen hasta donde tía decirte que le están dando 15 millones, pero que él debe 30, que lo va a coger.
Y así todo. Entonces se buscan excusas para todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante reiterar mi posición en cuanto a eso. Y en la política de Haití ha sido una política que ha conllevado inclusive quiebras de muchos comerciantes de la frontera. Fue un error el cierre fronterizo. Además, tú no podías tampoco hacer lo que hiciste con un tema del canal cuando el 27 de mayo del 2021 firmaste un acuerdo para que ellos hicieran ese canal, desatendiendo lo que es el acuerdo de 1929 que establece los mecanismos para ese tipo de situaciones. O sea, no se ha sabido implementar una política exterior adecuada en lo que respecta a Haití. Ingeniero, además, Haití, por encima de Estados Unidos, es nuestro principal socio, sí, porque es de mejor balanza comercial para la República Dominicana. Siguiendo en ese tema, ingeniero, recuerdo que en su agenda de canciller inauguró y fuimos un grupo de periodistas, empresarios, reactivar la comisión mixta bilateral. Se hizo un esfuerzo ahí esos primeros meses antes de que fuera electo, cuando se podía todavía ir a Haití, antes de que fuera electo el presidente asesinado, Moïse. Se reactivó ese diálogo, pero como que los haitianos, uno siente que es escribir en un bloc de hielo los acuerdos que se hacen, los diálogos, luego se frizó, no se respetaban. Ese proceso que usted entiende de diálogo con Haití, ¿qué es lo que ha faltado ahí, además del incumplimiento que uno ve de la parte haitiana? Bueno, como que no hay interlocutor, y quisiera saber su valoración además de los datos biométricos en la frontera y la verja perimetral. Bueno, la verja perimetral estamos esperando que la terminen. La prometieron para hace 2 años y todavía no se ha terminado. Eso demuestra la ineficiencia también del gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con una verja perimetral que controle la migración ilegal, pero yo creo que esa no es la solución. Falta más. Y eso lo hicimos nosotros cuando fuimos canciller. Firmamos un acuerdo con Haití, Estados Unidos y la Universidad de Texas, donde establecíamos una franja especial de desarrollo a lo largo de los 395 kilómetros de la frontera, 5 millas para Haití, 5 millas para República Dominicana, donde iba a ser una especie de receptora de inversiones importantes de empresas internacionales, transnacionales, para desarrollar y permitir que se convirtiera en una verdadera generación de empleos, generación de riqueza y la verdadera barrera migratoria que el país necesita. Un centro de desarrollo, de crecimiento y de comercio en la frontera con Haití. Tuvimos la aprobación de $15 mil millones, lo firmamos en Texas. Tuvimos también el apoyo de la Unión Europea, se interesaron países como Marruecos, se interesaron países asiáticos, y luego el 26 de septiembre tenía yo la firma definitiva con el gobierno haitiano en Haití, y el 25 de la noche me llamó el canciller Antonio Rodríguez de esa época para posponer por razones de senadores y empresarios que no se habían puesto de acuerdo. Entonces yo ante esa situación, que entiendo es la única solución para resolver la problemática de Haití, porque no solamente es desarmar bandas y estabilizar el país, es iniciar un proceso de desarrollo que contribuya a que Haití salga de esa situación crítica que ha tenido durante muchos años. Y eso es lo que puede beneficiar. Y nosotros, que tenemos que mantener claro lo que es nuestra soberanía, nuestra integridad, tanto física como de nuestra gente, entendemos que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia situaciones de refugios haitianos en la República Dominicana. Pero entendemos que somos los más afectados por la situación de crisis de Haití como país, y que como país más afectado debemos preparar una propuesta amplia, abarcadora, que contribuya a buscar soluciones y presentarla ante la comunidad internacional. No hemos hecho nada de eso. Los más afectados somos nosotros, y somos los que menos hemos hecho por eso. Nosotros no podemos aceptar refugio aquí, pero tampoco podemos ser indiferentes ante contribuir con una solución a la crisis haitiana. Ingeniero, a mí me gustaría saber ¿qué lo motivó? ¿Cuál fue su reflexión cuando usted tuvo la idea, porque obviamente que usted es el gestor, de juntar a los dos grandes líderes de los partidos del PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Usted ha reflexionado sobre la trascendencia histórica que tiene
su participación en una coyuntura donde la gente pensaba que eso era imposible. Y era imposible porque conocemos la situación que se dio, aquella ruptura, sobre todo también el poco tiempo que ha pues pasado desde ese momento. Y lograr el lunes, ¿verdad? Hoy es miércoles, sí. Tener allí en ese escenario a un Danilo y a un Leonel. Lograr que depusieran sus posiciones heridas, personales y normales de cada uno como persona por ante el bien del país y ser usted el protagonista de aquello que se vivió ahí. Me gustaría saber cuál es su lectura personal que usted le da a su propio desempeño. Mire, nosotros entendíamos, así como hicimos en aquella ocasión la reforma constitucional, nosotros entendíamos que esto era una necesidad del país, una necesidad nacional. Y lo hicimos en honor a la verdad, con toda la pretensión de que tuviera éxito, pero tampoco ligada a que necesariamente tenía que tener éxito, que es lo más importante. Y iniciamos desde hace ya un tiempo estas gestiones, entendiendo y proyectando lo que iba a pasar en el país. Los visos de autoritarismo y otras de ineficiencia, de incapacidad, se dieron desde el principio. Nosotros estábamos pensando que el país necesitaba que su liderazgo opositor asumiera con responsabilidad y entendiera lo que estaba pasando en el país. Y nos propusimos conformar este acuerdo de la alianza opositora Rescate RD, lo compartimos con los líderes políticos de la Fuerza del Pueblo y del PLD, y hemos trillado un camino intenso, porque lo que se dio el lunes recoge solamente una cantidad de trabajo que esas comisiones conformadas del PLD, del PRD y de la Fuerza del Pueblo hemos venido gestando, hemos venido realizando. Y nosotros estamos totalmente satisfechos. Evidentemente, esa satisfacción debe concluir con tener éxito en el próximo proceso electoral. Pero de no tener éxito, guardamos también una gran satisfacción, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Ni nos vendimos, ni nos dejamos comprar. Y esa es la satisfacción más grande que nosotros tenemos, pensando en beneficio de lo que puede influir este proceso de alianza en el país y en la nación dominicana. Ingeniero Vargas Maldonado, yo no puedo dejar de pasar esta oportunidad sin retomar un capítulo histórico de la participación suya en la política. Más temprano los compañeros ahondaron sobre otros momentos del 2012, 2011, que es bueno también. Fue muy bueno escuchar en las respuestas aspectos que no se habían tocado en público. Pero hay un momento muy particular en lo que algunos ciudadanos, incluso yo entre ellos, se aprendió su nombre. La crisis por la candidatura aquella a la alcaldía de 1998. Yo recuerdo Miguel Vargas Maldonado, Eligio Jaques, Julio Mariñez, creo que había otro candidato. Creo que eran, bueno, esos tres eran los principales. Y hago la pregunta porque siempre he visto el entorno cercano al doctor José Francisco Peña Gómez, familiar y demás. Siempre ha hablado de usted con mucha gratitud, condescendencia. Siempre le ha reconocido la cercanía que usted tuvo con el líder histórico del PRDismo. Y se recuerda mucho lo que significó ese momento, y luego que Peña Gómez tuviera incluso que acoger la candidatura, proclamarse candidato. Lamentablemente falleció 6 días antes de la celebración de las elecciones. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cuál fue la situación que impidió que en ese momento un Miguel Vargas Maldonado fuera el candidato a la alcaldía por parte del Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, ese proceso tuvimos bien nosotros ganarlo en esa ocasión. Lamentablemente surgieron pugnas de protesta y de impugnaciones a esos resultados, y intervino el doctor Peña Gómez. ¿Pero tenían asidero, validez? No tenían asidero, pero por ejemplo, el único que iba sin representar a un grupo político era yo. Uno representaba un grupo político, otro a otro, y el que más cercano yo estaba no asumió su rol. Y su rol. Entonces, mi hermano, sí, eran cosas, compadre. Sí, pero se agachó. Compadre 2 veces. Pero se agachó. Pero
y yo quiero decir algo que lo voy a decir por primera vez. Que eso es lo bueno de aquí, el gobierno de la mañana. Yo quiero decir por primera vez, con respecto a ese tema. Sí. Nosotros ganamos, nosotros no éramos una persona, ni lo somos, de ambición por una posición. Cuando yo hice el pacto con Danilo Medina, en el 16, él está ahí, le dije que yo no quería participar en el gobierno, que yo iba a seguir en mi partido para prepararme para ser candidato en el 20. Y él me convocó a 3 reuniones. Y en las 3 me insistió, me dijo, ¿cuál cargo tú quieres? ¿Tú quieres ir a Obra Pública? No, presidente, yo fui ministro de Obra Pública y no me interesa hacer, pero no quiero cargo, yo quiero preservarme en mi partido y trabajar por mi partido. Le dije, ahora yo sí quiero que mi partido participe en este gobierno con los dirigentes que nosotros tenemos. Y bueno, finalmente insistió y yo, pero piénsalo y tú me dices, como a las 3 semanas nos unimos de nuevo. Yo le dije, mire, presidente, bueno, me dio una cosa muy clara. Me dice, mira, Miguel, si tú no vas al gobierno, tú no vas a tener absolutamente ningún espacio. Sí. Porque tú vas a nombrar un ministro, 2 ministros, 3 directores, 3 de consejo, y tú lo llamas hoy, y te cogen el teléfono seguido, ya nombrado. Tú lo llamas la semana que viene y te lo van a coger también. La 3ª semana lo coge la secretaria y te va a decir que él está ocupado. Y la 5ª semana, nada. Pero peor, él se quedó corto. Porque aún yo asumiendo, lo llamaba y no lo a nadie. Qué difícil es la política. Eso es así. Pero lo que le quería decir, y eso es parte de la historia. Y en realidad a mí yo también tenía interés en quedar. Entonces le dije, mire, presidente, después de reflexionar, la única institución que yo veo que podría asumir, si usted está de acuerdo, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo soy presidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, soy vicepresidente, ahora me hicieron presidente de honor. Y tengo buenas relaciones, creo que podría poner eso al servicio del país. Y efectivamente, no hay problema, la que tú quieras. No lo hablé más con él. Nosotros nos reunimos creo que en noviembre del 2015. Y el 16, no hablé más de eso con él. El día antes me llamó para decirme que habíamos hecho un compromiso. O sea, que respeto y admiro también esa posición de cumplir compromiso del presidente Medina. Con respecto al tema de la alcaldía, Peña estaba muy enfermo en ese momento. Sí. Pero Peña quería preservar esa plaza para el PRD y Peña se sacrificó. Peña quiso ser candidato. En vez de buscar una solución, Peña quiso ser candidato. Y lo asumió, yo lo apoyé, 100%. Lamentablemente, después tuvimos una conversación 10 días antes de morir, que eso yo le voy a decir después que pasen mis posibilidades de yo participar de manera activa voy a estar siempre. Electiva a nivel de política. Es decir, que estaba diciendo en el día de hoy que vendrá algún día cuando tenga que ser las memorias de Miguel Vargas Maldonado. Y sobre todo esa conversación. Qué bien. En esa conversación interesantísima que tuve con él de 4 horas, con un testigo que estaba afuera, no estaba adentro. Y qué bueno que desde ahora dice que va a escribir, va a dar ese tipo de testimonio. Yo creo que la historiografía política clásica le hacen falta muchas páginas. Mucha gente a veces se nos murió, se nos fue sin decir cosas que debió haber dejado dichas y otras no se aclararon nunca, quedaron dentro de la leyenda popular. Fulano le dijo y fulano, pero qué bueno que está dispuesto el candidato presidencial Miguel Vargas en su momento también a contarlo. Gracias por esta presencia, ha sido interesantísimo escuchar sus respuestas de todos los ámbitos que se han tocado acá en las preguntas. Definitivamente la política dominicana sigue necesitando, lo decíamos el día de ayer, gente que esté dispuesta sobre todo a sumar consensos. Una de las mejores cosas de ver siempre alianzas y demás es que políticos incluso en algún momento estuvieron enfrentados puedan encontrar puntos de consenso. Eso yo creo que siempre da un buen mensaje, ingeniero. Gracias por estar acá. Si yo quisiera hacer una última exhortación a todos los dominicanos y dominicanas a que en este proceso del 19 de mayo acudan masivamente a votar. Que si se sienten bien, que si se sienten complacidos con este gobierno, que voten por el continuismo. Y si no se sienten complacidos, que no se dejen comprar, que asuman su posición. Don Bienvenido Rodríguez. Qué amigo.
tardes, bien. ¿Sabe que la última vez que se dio la coincidencia de los dos en cabina fue histórica? Sí, sí. Tú eres bueno, José Luis. Recordamos aquella vez en la entrevista hace 2 añitos. Así que exhortar al pueblo dominicano a votar masivamente y elegir, como muy bien dice usted, entre ¿Cómo se llama él? Ese es Manuel Conde Cabrera. Manuel. Gracias o sea, por ignorar mi nombre. No, realmente no te conocía. No, pero lo que te quiero decir que lo de ahorita no fue nada con relación a lo que pasó esa vez en la cabina. No llegamos a esos niveles. Bueno, lo importante es que le hemos tenido aquí de nuevo, que han estado contestando nuestras preguntas y su exhortación al pueblo yo creo que es bienvenida. Hay que promover el uso del voto y de manera democrática. Que voten, que si se sienten bien y satisfechos con este gobierno, que voten por el gobierno. Y si no se sienten bien y lo quieren comprar, que no se dejen comprar. Que vayan a votar por la oposición, por la Alianza Rescate RD, por cualquiera de los candidatos. Nosotros tenemos una propuesta de partido y de candidatos distinta. Nosotros proponemos una gestión de gobierno diferente. Una gestión de gobierno de un candidato que hable menos y que haga más. Que prometa menos y que haga más. Por eso yo, en mi condición de ingeniero civil, de político de muchos años, tengo experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. He desarrollado de proyectos en ambos sectores que han generado decenas de miles de empleos, que han generado riqueza. Y esa experiencia, junto a mi capacidad, quiero ponerla al servicio del país. Ya lo he hecho, ya lo he pretendido en otras ocasiones, no ha sido posible. En este caso estamos dentro del marco de una alianza, pero estamos contribuyendo de una o de otra forma a poder contribuir con que ese proyecto se implemente, para generar planes, programas y proyectos que vayan en beneficio de la grande mayoría, donde las necesidades del pueblo sean precisamente las verdaderas prioridades de un gobierno nuestro, y donde podamos implementar esos planes y esos proyectos para contribuir con el desarrollo nacional, pero sobre todo para una cosa, contribuir con el bienestar y la calidad de vida de la gente, de los más necesitados del país. Han sido las palabras del ingeniero Miguel Vargas Maldonado en el Gobierno de la Mañana.